Buenos días, es un gusto estar aquí presente. Ya llevamos varios años armando este foro de empleos, donde venimos presentando diferentes temáticas que tienen que ver fundamentalmente con el proceso de transformación digital que se está dando a nivel mundial, a nivel de la industria, a nivel de un montón de especializaciones. Y en diferentes eventos hemos ido presentando diferentes características de este proceso. En el 2017, desde CESI, presentamos todos los cambios que se están produciendo y las transformaciones que se están produciendo en el empleo. Presentamos, motivados por los cambios tecnológicos, algunas de las tecnologías que se están produciendo, cambios sociales, por un lado. El año que viene, la mitad de la gente que se emplea son millennials, un tema no menor, y algunos temas estábamos conversando hoy en el lobby anteriormente. Y lo que está cambiando fundamentalmente en el proceso de trabajo y en el tema del empleo son las capacidades y habilidades requeridas por la gente. Esto es una información que ya presentamos en el 2017 y en el 2018 presentamos también, porque hay también una discusión y un debate donde si la transformación digital va a hacer perder empleos o no va a perder empleos o qué va a pasar con la gente. Así que vamos a estar hablando mucho de esos temas. El año pasado presentamos 40 nuevas profesiones que se están dando producto del proceso de transformación digital. En muchos casos se están produciendo o se están volviendo obsoletas un montón de profesiones, pero también están apareciendo un montón de profesiones nuevas que son necesarios poder cubrir. Un tema importante, ahora vamos a ver unas estadísticas puntuales, ¿no? Pero 8 de cada 10 empleos que se están creando son cognitivos. Entonces, está todo relacionado con el manejo mental, el tema intelectual, y es un cambio radical a la forma como se venía capacitando a la gente, y a la forma como entrenar a la gente, y a la forma como retener y trabajar con la gente. Este es un estudio en Estados Unidos. Una de las cosas que me gusta de Estados Unidos es que tiene estadística de todo. Uno encuentra aquí estadística de educación desde el año 1800 y algo, publicada. Este es un estudio interesante, que es cómo fue el crecimiento del empleo y particionado en tareas no rutinarias cognitivas, tareas no rutinarias manuales, y todo lo que son tareas cognitivas rutinarias y tareas manuales rutinarias. Y como ven, se va agrandando, ¿no? La generación de empleo, en general en dos ramas fundamentales, es todo lo que tiene que ver con tareas cognitivas, que no son rutinarias, ¿no? Mucho tiene que ver con programación, un montón de funciones específicamente, y también está creciendo lo que son no rutinarios de temas manuales. Tiene que ver con la salud, el cuidado de la gente, preparación de comida y demás. Ahora vemos el uso de la fuerza física, o sea, cómo va cambiando todo el uso de la fuerza física en función si son tareas rutinarias o no rutinarias, si son cognitivas o no cognitivas. O sea, cuál es el esfuerzo y la capacidad que tiene que tener la persona o la gente que trabaja en función del esfuerzo físico, y fíjense en la diferencia que hay con lo que son las tareas cognitivas. Entonces, hay todo un montón de áreas de desarrollo de profesiones, ¿no? Donde es cada vez más necesario el trabajo cognitivo. Y un tema importante, ahora vamos a ver otra cosa interesante, es que las rutinas cognitivas, por ejemplo, están tendiendo a desaparecer muchas ocupaciones o especialidades que tienen que ver con los empleados o empleados administrativos, o sea, empleados de oficina, que si bien son tareas rutinarias cognitivas, son tareas que son fácilmente reemplazadas por la computación. Se está hablando que en los próximos 15 años, más o menos, el 50% de los puestos o de las tareas que conocemos hoy en día van a ser reemplazados, ¿no? Entonces, este es un dato bastante interesante de cómo se van cambiando las rutinas. Ejemplo, el otro día veía un programa de televisión del agro. No consiguen choferes de cosechadoras. ¿Han visto lo que es una cosechadora hoy en día? Parece una cabina un Boeing, más o menos. No consiguen. Antes necesitaban a alguien con fuerza física que pudiera manejar varias horas. Hoy en día nada, que manejan con joystick, programa de GPS, y hacen todo el recorrido.
Un tema muy importante, Alan después del break va a hablar bastante de este tema de LinkedIn, o sea, viene gente de LinkedIn a mostrarnos. Esto es sacado de un informe que armó LinkedIn con el Banco Mundial, que está disponible. Y lo que hicieron es una transferencia de ocupaciones. O sea, una de las capacidades que tiene LinkedIn es tener del universo de la gente de LinkedIn, obviamente no tiene todo el universo del planeta, pero del universo que tiene de LinkedIn, pudieron mapear las competencias y habilidades que se requieren en muchas de las profesiones que tienen ahí, y que son las que informan los usuarios, y aparte son los que buscan las empresas. Hicieron un trabajo de transferencia de ocupaciones, o sea, estamos hablando de cómo vamos a transformar el empleo, y en función de las competencias y habilidades que yo necesito, si soy un empleado de oficina, ¿a qué puesto puedo saltar, aspirar? O sea, ¿qué otra ocupación me puedo transferir? ¿No? Veremos algunos detalles que el empleado administrativo puede llegar a ser planificador de eventos. ¿No? Esa es mi transferencia si mantengo mis capacidades. En el caso de la industria informática, como podremos ver, la cantidad de saltos que puedo hacer aún dentro de la misma industria es muy importante. Entonces, son temas interesantes de todo eso para ver cómo definimos a futuro políticas públicas o hacia dónde orientamos la educación en este país. ¿Qué es lo común a todos estos casos? ¿Qué es lo común? Estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de industria 4.0, donde se están transformando los procesos de transformación de las compañías y demás. Lo que es común en cada uno de estos temas, todo puede fallar. Lo que es común y cross en todos estos temas es el tema del software. O sea, el software es algo cross a toda la industria. No solo la industria del software, como estuvo mencionando Aníbal anteriormente, sino es cross a todos los tipos de industria. ¿Cómo es la situación hoy en día en Argentina? Tenemos aproximadamente, varían los números, unos 5.000 puestos sin cubrir anualmente, ¿no? Teníamos planificado un 14% de incremento de empleados en el año 2019, ¿no? Y todos los años no llegamos a cubrir esa tasa de ocupación que hay en la industria. O sea, siempre quedan puestos sin cubrir. Eso lo que dificulta muchas veces es que siga el crecimiento de la industria a un ritmo sostenido, ¿no? Hoy en día, la cantidad de gente, por ejemplo, que egresa de las facultades no llega a cubrir la demanda interna. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Por ejemplo, un dato importante, el año pasado, aún con las dificultades económicas que tiene el país y en un esquema recesivo que tenemos, la industria creció un 5,8% en empleo. Creo que fuimos la única industria que crecimos en empleo. En una situación económica no muy favorable. Y un dato muy significativo que comentaba Aníbal anteriormente, donde el sueldo promedio de la industria es un 40% más que el sueldo promedio de cualquier otra industria. Y en general es todo empleo de calidad. Ahora bien, un tema importante. Este es un estudio de la encuesta de hogares permanentes. Y acá nos metemos en un tema que mencionó Aníbal, que es el tema de la educación, que nos vamos a empezar a meter de a poquito ese tema. A la izquierda de ustedes, ¿no? Tengo las capacidades que se necesitan, la formación que necesito en la industria informática, ¿no? Y a la derecha lo que tengo es las capacidades que tiene la gente que está empleada en la industria. O sea, en la industria metalúrgica, automotriz o cualquier otro tipo de industria que no sea la industria basada en el conocimiento. Y fíjense en que tenemos casi un 437, un 70 y pico por ciento casi, de gente que o no terminó la secundaria o terminó la secundaria, nada más como capacitación profesional. Cuando en la industria informática ese número es de un 12 y siempre hay más formación formación superior incompleta o formación superior completa. Entonces, un gran desafío que tenemos como país es cómo pasamos toda esta gente de la columna derecha a la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar gente con ese tipo de capacidades. Otro tema, algo mencionó Aníbal, este es un tema también, una estadística del Departamento de Información Universitaria. Lo rojo o naranja que se ve acá es el año 2018, el año pasado, y la comparación con 2013, y lo que tenemos es los porcentajes
a la universidad, definidos y separados por diferentes tipos de ciencias. El 60% son ciencias sociales y ciencias humanas. ¿No? Y si ustedes ven inclusive a ciencias aplicadas, en 5 años bajó un 4% el ingreso de gente dedicado a ciencias aplicadas y ciencias básicas, ¿no? Más para atrás. Entonces, ese es un tema importante, de acuerdo a definir políticas públicas, de acuerdo a definir políticas de formación, y estamos hablando ya no solo de educación en el sentido tradicional, donde tengo educación formal, sino estamos hablando en el sentido de formación en general, ¿no? Apuntando no solo a lo que es formación formal en ámbitos universitarios, ese tipo de cosas, sino a otro tipo de formaciones con otros tipos de programas. Hoy en día los trabajadores del software, o en general la gente que trabaja en la industria del conocimiento, se trabaja muy diferente, con competencias y con otras capacidades, y se requieren otro tipo de dinámica, que no siempre las universidades lo pueden dar. Ejemplo, en Argentina tarda entre 8 y 9 años recibirse un ingeniero. Gente, hace 10 años no existía Android. Imagínense si yo entro de ingeniero sin Android y salgo con Android. O sea, el desfasaje es enorme. Un dato de color que mencioné en IVA también, ya que estamos, eso investigando un poco me llamó la atención. Fíjense en que la mayoría de inscripciones son mujeres y las mujeres egresadas a nivel universitarias son el 61%. O sea, están egresando más mujeres que varones desde el ámbito de la universidad. Un dato de color interesante, porque siempre se habla del tema de perspectiva de género y demás, o sea, las mujeres están estudiando. ¿Pero qué estudian? Ese es el problema. En la industria local, más o menos está entre un 21 y 26%, depende con quién hable uno, es la representación de las mujeres en la industria del software, ¿no? O sea, a pesar de que se egresan el 60 y pico % de mujeres, un 60-40 tenemos, en la industria del software tenemos un 26% y el 77% de los mandos medios en la industria del software son hombres. O sea que la representación de la mujer es muy poco. Y algo más significativo, que el 16% de alumnas mujeres eligen algo de STEM, de carreras relacionadas con la tecnología. Entonces, es un tema muy importante, un tema para atender. Y otro dato interesante, de todo ese cúmulo que vieron, solo el 4,5% son graduados de informática. Con ese porcentaje, hace 20 años, lo que le permitía a Argentina como país era abastecer el mercado interno. O sea, las empresas que hacían hace 20 años no exportaban, en general la exportación era muy bajita, entonces con ese porcentaje de cúmulo se logra abastecer al mercado interno, que es lo que consume Argentina internamente en software. El problema ahora es que hay muchas empresas que están exportando. De hecho, los porcentajes de exportación de la industria del software viene creciendo paulatinamente. Hoy andamos ya en el orden de los 1.400 millones de dólares. Entonces, toda esa masa de egresados informáticos, hablamos de universidades, con el 4,5%, no llega a cubrir la demanda que tiene hoy en día la industria. ¿Qué necesitamos para esto? Está bien, o sea, como país vamos en una dirección a tener una industria de software muy fuerte. Se promulgó lo que es la Ley de Economía del Conocimiento, donde se han incluido otro tipo de actividades y se habla de lo que es la economía del conocimiento. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos enseñar informática en todas las escuelas, desde la primaria. Si nos queremos convertir en un país que va en esa dirección, mirando al siglo XXI, y no en un país basado en commodities. Entonces, ahí tenemos un problemita porque necesitamos entre 20 y 30.000 docentes para que puedan enseñar informática, pero bueno, eso es una tarea importante. ¿Qué otra cosa necesitamos? Reformulación de carreras informáticas.
y reformulación de carreras universitarias específicamente. Entonces, tendríamos que hacer ingenierías informáticas de otra manera, hay algunas universidades que ya están empezando a hacer en ese proceso, carreras más cortas, carreras intermedias, otro tipo de característica que permita a la gente una inserción laboral mucho más rápido y no tan demorado de tantos años. Carreras terciarias, programas y fomento de formación profesional. Estamos hablando ya no solo de un tema educativo, lo educativo en general se asocia a universidad y escuela. Podemos tener también otros caminos educativos, porque laboralmente se están produciendo un montón de cambios, las empresas están mirando más capacidades y otras habilidades, no tiene tanto peso hoy en día, en general los títulos y demás, como tenían en otra época, hoy están teniendo peso también otras capacidades. Y otra cosa que tenemos que armar son programas para las reconversiones de las ocupaciones. Ese es más o menos como el diagnóstico. Bien, ¿qué hacemos desde CESI con esto? ¿No? Decimos el diagnóstico, están cambiando las profesiones y demás, necesitamos más gente programadores y demás. Una discusión, a mí me toca, porque de la comisión yo llevo varios años, que siempre nos toca una discusión tanto con gente de gobierno, gente de universidades, de educación y demás, es ¿qué se le enseña a la gente? ¿Y cuál es el desfasaje que hay entre lo que se enseña en la universidad y lo que necesita la industria? Bueno, desde CESI hemos armado unos perfiles que ya tienen varios años, pero ahora lo estamos hicimos una restyling, o sea, una reactualización muy fuerte, ¿no? Y es algo que nos hemos comprometido a mantener anualmente, a hacer una revisión anual, donde tenemos publicados en el sitio de CESI todos los perfiles que necesita la industria, pero no solo desde los conocimientos, con los conocimientos técnicos, sino con los que son las competencias y habilidades blandas. Esto lo que queremos poner es una especie de nomenclador, ¿no? de qué es lo que usa la industria, para que nos podamos sentar a debatir y a conversar, tanto con la gente de gobierno como gente del área de educación, o educación primaria, secundaria o educación universitaria, para que podamos hacer una cosa en común, decir, bueno, ¿qué es lo que necesita la industria? ¿Y qué estoy enseñando yo? Porque en general esa es la dificultad de que nos encontramos, muchas veces con desfasajes de programas de estudio y demás, donde hace que la gente que salga y egresado se le dificulte. Esto está en cesi.org.ar/perfiles IT, ¿no? Y lo que hemos definido son varios perfiles, ahora se los voy a mostrar, varios perfiles divididos como áreas de incumbencia, ¿no? Hemos perfiles de desarrollador de software, de análisis, de calidad. Dentro de análisis hay cosas de Big Data, de consultores de BI, analistas de negocios. O sea, definimos un montón de perfiles que usa la industria, particularmente. Y vamos a... Si me dan un minutito. Les voy a mostrar... Si encontramos el Explorer acá. Acá está. Vamos a entrar, por ejemplo, a uno de los perfiles, desarrollador de software. Lo que definimos es cuáles son las responsabilidades de la misión de la ocupación, las actividades que realiza el desarrollador de software. Pongo el desarrollador de software porque en general es uno de los perfiles más usados. Y en general hay como bastantes confusiones en cuanto al desarrollador de software. Porque en general se forma desarrollador de videojuegos, desarrollador de un montón de características. Y en el caso de la industria, para nosotros es un desarrollador de software, ¿no? Que lo que puede tener son especialidades, ¿no? Pero el desarrollador de software para nosotros es el desarrollador de software. Definimos qué actividades realiza, qué estudios necesita, los conocimientos necesarios según el nivel de puesto, ¿no? Metodologías, etcétera, etcétera. Esto es algo que periódicamente lo estamos cambiando. En muchos casos no pusimos muchos requerimientos técnicos porque la tecnología
En 2 o 3 años se van cambiando, muchas veces cambian de paradigma inclusive. Y algunas cosas que agregamos importantes es habilidades interpersonales y capacidades y competencias que tiene que tener un perfil, ¿no? Que son temas importantes. Hoy en día ha cambiado, dentro de la industria no es tan importante lo que sabés, sino si tenés la capacidad de aprenderlo. Entonces, eso requiere ciertas competencias, habilidades, y no requiere tanto ya que vengas con una formación enciclopédica, porque eso se cambia radicalmente y depende si te van aplicando a un proyecto o a otro, te van cambiando la tecnología y tenés que ir aprendiendo. Eso te da una formación y necesitas una agilidad de cierta característica. Entonces, ¿qué definimos? Habilidades, ámbitos ocupacionales, y sí definimos posibles especialidades dentro de un desarrollador. Lo mismo tenemos para analistas de sistemas, o para analistas de base de datos, o analistas de business intelligence. Estamos todos medio hoy con... Pero bueno. Entonces, como comentaba antes, un desarrollador de videojuegos, un desarrollador de aplicaciones mobile, o un desarrollador web, para nosotros es exactamente lo mismo, es un desarrollador. Lo que puede haber son especializaciones, y uno puede, dentro de carreras y demás, es no solo aprender la parte de programación, sino poder ir capacitándose. Y bueno, definimos inclusive, es en el caso de los niveles de seniority que pueden tener cada uno de los perfiles. Esto que apuntamos, ¿para qué estamos relanzando este tema, si bien lo teníamos hace mucho tiempo? Es para que nos sirva de eje conductor el momento de sentarnos a debatir, tanto para definir políticas públicas o políticas universitarias y demás, es que cualquiera puede tener acceso y decirle, bueno, yo voy a formar o hacer formación de gente para la industria del conocimiento, voy a formar programadores o especialistas de Big Data o Business Intelligence o inteligencia artificial, y que puedan tener acceso a ese tipo de cosas y puedan ver en la industria qué es lo que se necesita, puntualmente, para que no haya ese desfasaje. En resumen, tema muy importante, ya va a hablar ahora Alan después en la charla de él, es para poder definir políticas, tanto políticas públicas como definir programas de estudio y demás, tenemos nuevas fuentes de datos que no son solamente las fuentes tradicionales. Ejemplo, LinkedIn tiene una cantidad de datos con una granularidad muy particular y una segmentación muy particular, que si ustedes ven el informe ese, y un poco va a hablar Alan después, es espectacular la información que se puede sacar de ahí. Y como LinkedIn podríamos tener los portales de empleo y demás, si tuvieran la información catalogada de cierta manera y demás, se podría sacar información mucho más rica que solamente contar con información oficial, donde es una información en general muy más general, no tan específica. Tenemos que revisar las ocupaciones en declive. Hay un montón de ocupaciones que están en declive y cómo capacitar para hacer transferencia de ocupaciones. Un poco el cuadro que veíamos anteriormente. ¿Cómo hago yo para transformar? Si yo soy oficinista, tengo otro tipo que soy enfermero, ese tipo de cosas, si voy a tener alguna transferencia de ocupación, ¿en qué necesito capacitar a la gente? Otro tema es, las políticas públicas educativas deben apoyar lo que el país necesita. Esto es un tema de discusión, yo sé que va a haber debate. Después en el break nos juntamos, conversamos, no hay ningún problema. Tiene que fomentar el país aquellas cosas que el país necesita. Entonces, está bien que cada uno pueda estudiar lo que quiera y tenga libertad de estudiar, no se está hablando de eso, pero el país lo que debería hacer es apoyar y fomentar de alguna manera todas aquellas cosas, aquellos tipos de carreras que son necesarias en función de la dirección que lleva el país, en función del futuro del país. Entonces, pasar de un 60-40 que tenemos hoy en día aproximadamente, inclinar la balanza a un 50-50 o 60-40 al revés, un poco. Y por último tenemos como un nomenclador, esto han adherido todos los polos y clústeres de Argentina, donde vamos a hacer como industria, usamos este nomenclador para nosotros, que nos sirva en realidad para poder sentarnos a conversar y poder definir cosas concretas, qué es lo que necesita, lo que es el empleo del futuro que está presente hoy en día. Muchas gracias.